Un poco vamos a arrancar por acá porque si uno cuando busca información, que nosotros en este curso, o sea, somos aficionados a leer cuestiones que tengan que ver con la energía, con el tema del desarrollo, bueno, de los campos petroleros, o el tema de vaca muerta. Uno generalmente cuando también se pone a investigar estas noticias, ve muchas veces este gráfico. Este gráfico muy común donde representan, o sea, las cuencas sedimentarias de Argentina, y uno dice, pero ¿qué vinculación hay entre las cuencas sedimentarias con la producción de petróleo? ¿Por qué se vinculan? Bueno, un poco, por eso quiero empezar por acá, porque es un poco ponerlos en el marco de que justamente hay una vinculación estrecha entre lo que son las cuencas sedimentarias y la generación de petróleo, y por ende la actividad petrolera. O sea, el petróleo se origina en estas cuencas sedimentarias, en estas regiones de la corteza, que tienen una característica especial, que ahora vamos a ver, que son lugares de la corteza donde se acumulan los sedimentos. Y entre esos sedimentos hay momentos, en esa historia de sedimentación que se produce en estas zonas, hay momentos donde estos sedimentos empiezan a tener preservación de materia orgánica, y que esa materia orgánica después, a medida que va siendo enterrado en esa depresión que se va originando, va siendo enterrado, se va transformando la materia orgánica mediante procesos geoquímicos que ocurren en el interior de esa cuenca que se va enterrando, se va transformando la materia orgánica en hidrocarburos. Entonces, esta sería la primera. O sea, lo primero que tenemos que saber es que el petróleo, el gas, los hidrocarburos, se fabrica naturalmente, la fuente donde se originan estos productos son en las cuencas sedimentarias. Y de ahí la estrecha vinculación, o sea, uno tiene que saber en base a esto que donde hay una cuenca sedimentaria, las potencialidades de encontrar hidrocarburos empiezan a ser más altas que en comparación en lugares donde no se han generado estas condiciones de que la corteza de alguna manera sufra este hundimiento y permita que se preserven los sedimentos. ¿Cómo uno se puede dar cuenta? O sea, uno a simple vista o sea, ¿cómo uno lo puede identificar estos lugares en la naturaleza donde hay cuencas sedimentarias? Yo acá, de alguna manera, o sea, estoy mostrando acá unos afloramientos de rocas. Esto es común cuando va a Neuquén o va a San Juan. O sea, empieza a haber una cierta características en el paisaje que definen la presencia de que estamos dentro de una cuenca sedimentaria, que son básicamente los afloramientos que se ven en las montañas. O sea, las rocas sedimentarias tienen una característica en comparación con otros tipos de rocas, que las vamos a nombrar, pero no va a ser el objetivo de este curso, pero en general tienen esta característica, son rocas que están estratificadas. Son materiales que al depositarse, como si fueran, imagínense los ríos, y en algún momento, o sea, como quiere graficar este croquis, este diagrama, donde los ríos transportan materiales y se depositan en esta depresión que se va originando. Tenemos que entender que no es una depresión en el sentido de un agujero en la corteza, sino que es un proceso de hundimiento que se denomina subsidencia. El nombre técnico se llama subsidencia, es un movimiento descendente de la corteza, que tiene tasas de velocidades muy bajas, que son de centímetros al año, y que permite que lentamente eso se vaya hundiendo y permita de alguna manera que los sedimentos que de alguna manera llegan a ese espacio se preserven. Esto es importante por definirlo porque cuando uno ve un mapa donde, como es este caso, donde hay cuencas sedimentarias definidas y lugares donde no hay cuencas sedimentarias, no quiere decir que en estos lugares no haya un sistema
un sistema que esté generando sedimento, por esto, imagínense en la zona de Santa Fe, que estamos en una cuenca sedimentaria, hay lugares donde este mapa no muestra que hay una cuenca sedimentaria, pero uno sabe que hay ríos que surgan estos lugares. Ahora, en esos lugares, al no haber subsidencia, no haber este movimiento descendente que se produce, no genera las chances de que ese sedimento de alguna manera se preserve en el registro, sino que la misma dinámica del proceso lo va erosionando y no permite que perdure en el tiempo. Las cuencas sedimentarias lo que originan es eso, en definitiva, que ese hundimiento permite la preservación de los materiales en el tiempo geológico. Estamos hablando, como ya meto el concepto de tiempo geológico, son tiempos de millones de años. Una cuenca sedimentaria en definitiva es una depresión que se va originando, un hundimiento que se va dando en la corteza, que como es tan lento, dura millones de años. Y eso es lo que permite que a lo largo de esos millones de años se pueda preservar una columna sedimentaria, como pasa acá en el caso de Neuquén, una columna sedimentaria que supera los 6.000 metros. Acá estamos viendo algunos afloramientos de rocas, o sea, en esa evolución de esa cuenca, que es la cuenca neuquina, estamos viendo sedimentos más jóvenes, pero así todos son sedimentos de edad cretácica. Así que imagínense que estamos hablando de procesos lentos, pero que si no hubieran esa subsidencia a nivel de la corteza, de ese hundimiento, no permitiría que esos sedimentos de alguna manera se preserven en el tiempo, a lo largo del tiempo. Acá otros ejemplos de Neuquén, fotos del Chocón, donde uno, cuando recorre estos lugares y ve estas rocas estratificadas, generalmente la disposición que tienen estas rocas son en capas, se llaman estratos horizontales, y cuando uno los mira de cerca, en general empieza a percibir que se tratan de arenas, son arenas que están cementadas. O sea, esas arenas que se depositaron en un río, como si uno va hoy al río Paraná, a la costa del río, ve un banco de arena, esos bancos de arena están sueltos, pero si esos sedimentos de alguna manera llegan a una cuenca sedimentaria que tiene subsidencia a lo largo de millones de años, esos sedimentos se van a ir enterrando y se van a ir también, a medida que se va generando, como le dije, esa transformación de la materia orgánica en hidrocarburo, también el sedimento se va transformando en roca sedimentaria. Entonces, en estos espacios en estas cuencas sedimentarias, otra de las características que se produce es que también es la fábrica de las rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias que vemos como en este caso en Neuquén, o uno va al Valle de la Luna y ve todos esos estratos de color, eso nos están marcando que hay una cuenca sedimentaria y que alguna vez esos materiales que hoy están formando una roca fueron sedimentos sueltos, depositados por un río o que llegaron a una laguna y se depositaron en una laguna, o de un delta que estaba llegando a ese lago, o depósitos marinos, de un mar que ingresó en el continente y dejó, bueno, todos depósitos de playas, y después todo también hay secuencias de ese retiro del mar que también va dejando su sello, su impronta, pero siempre que lo permite la subsidencia, este movimiento descendente que tiene la litósfera en algunos sectores. Acá, bueno, otra foto, esto sería ya en Neuquén, la apariencia que tiene Vaca Muerta en afloramientos. O sea, son materiales, estos materiales, o sea, si alguno anduvo alguna vez por Neuquén, en zona de Zapala, ha ido para al norte, la región de lo que se llama Chosmalal, todo lo que es la ruta 40 que va paralelo a la cordillera y llegaríamos casi a Malargüe, a San Rafael. En la parte de Neuquén, toda esa parte aflora Vaca Muerta. La unidad que produce petróleo en el subsuelo neuquino está expuesta en superficie por los movimientos orogénicos que formaron la actual cordillera. Esos movimientos levantaron parte de la cuenca y exponen esas rocas en superficie.
Y estos materiales, cuando uno lo ve, también tiene esa apariencia. Son materiales, como lo ve, estratificados, por ahí manto más fino, cuerpos más finos, más delgados, y cuando la apariencia oscura que tiene por el alto contenido de materia orgánica, que es justamente lo que hace que Vaca Muerta sea la roca generadora que originó gran parte del petróleo que se produce en la cuenca neuquina. Lo interesante acá también es mostrarle, esto también es Vaca Muerta, pero como ven, no está como inclinado, está inclinado, y esto justamente obedece a los movimientos que originaron la cordillera. O sea, las cuencas sedimentarias tienen una vida, o sea, tienen una vida que se originan como un ciclo de que se abre esa cuenca por alguna razón dentro de la Tierra hay un inicio que generaría un hundimiento, iniciaría un proceso de subsidencia, pero esa subsidencia generaría que se deposite el material y que se preserven, pero también esas cuencas se cierran por esfuerzos, en este caso ya más de tipo compresivo, que hacen que esa cuenca se cierre y ya de alguna manera rompa ese equilibrio de sedimentación y pase a exponerse esas rocas y quedar al dominio de vuelta de la erosión y la meteorización y bueno, lo que se conoce como el cierre de la cuenca. Y ese cierre justamente lo que hace es que en esas cuencas, en la cuenca sedimentaria, se produzcan estas estructuras, los estratos de alguna manera se inclinen y se forman estructuras de tipo anticlinales o mismo el material se falla. Y esto desde el punto de vista del petróleo es muy importante porque justamente, ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos lo que se llama el sistema petrolero, los elementos que forman que una cuenca sedimentaria sea productiva o no, es muy importante porque estas estructuras después van a ser las estructuras que van a alojar el petróleo. Así que son muy importantes esta historia también de que una cuenca se abre, se depositan los materiales y también en algún momento se cierra y forma estructuras que son las que después se van a ir que van a ser después los yacimientos de hidrocarburos. Hay toda una historia que está interesante. Después lo vamos a ir viendo a lo largo de las clases. Bueno, esta es una apariencia de rocas sedimentarias, esto es en Entre Ríos. También hay una secuencia aflorante también de edad cretácica en Entre Ríos, que da indicios también de que estamos en presencia en la región de una cuenca sedimentaria también. O sea, son en esto le quiero decir que cómo serían como ustedes pueden apreciar que estamos en presencia de una región de la corteza que hay una cuenca sedimentaria. Bueno, porque en superficie se exponen rocas sedimentarias y sobre todo si se exponen rocas antiguas, más antiguas que ya de edad mesozoica, estamos hablando de una cuenca, porque las cuencas sedimentarias, una de las características que tiene que es un proceso que opera a lo largo de millones de años. Tampoco pueden rondar entre los 5 o 6 millones de años hasta los 100 millones de años, 120 millones de años. Como el caso de la cuenca neuquina, es una cuenca que operó como una cuenca, o sea, ha pasado por distintos estadios evolutivos de cuencas, pero sus registros irían desde prácticamente el Jurásico temprano hasta el terciario, hasta lo que sería el terciario, el inicio del terciario. Ahora, cuando las cuencas no afloran, las cuencas de alguna manera no ponen, como es en el caso de Santa Fe, por ejemplo, que no tenemos afloramientos de rocas sedimentarias. O sea, en realidad tenemos afloramientos en los ríos que vemos de sedimentos muy jóvenes. Estamos hablando de escala de los miles de años. Esos sedimentos que muchas veces están tan sueltos, no llegaron a estar en profundidades importantes como para estar compactados, más allá de que la consistencia de la roca también se puede ver favorecida por procesos de precipitación de sales, que de alguna manera generan que la roca, los sedimentos se endurezcan, pero no por una condición de que están siendo enterrados
sino que la condición es que hay fluidos que circulan y que hacen precipitar sales que la endurece, como es el caso de la Tosca o los caliches que son muy típicos de la región pampeana. Ahora, para saber si hay cuencas sedimentarias, se utilizan métodos geofísicos, uno de los más utilizados hoy con la posibilidad de la tecnología, de las imágenes satelitales y de todos los productos satelitales que se pueden obtener, se pueden obtener mapas gravimétricos. Por supuesto, también se pueden registrar también mediante ya hay zonas específicas que se quieren hacer registraciones en regiones, como es el caso en este caso de Santa Fe, que se hizo con una finalidad exploratoria, nos permite, en función de algunas características, la idea no es profundizar en esto, pero saber que hay métodos geofísicos que permiten de alguna manera discriminar lo que son las rocas sedimentarias que se apoyan sobre una roca cristalina, sobre lo que realmente forma la corteza continental. O sea, hay metodologías, mediante métodos geofísicos, que uno puede estimar, por supuesto tiene un grado de error porque el alcance que tiene no es lo mismo que hacer una perforación. Esto, por supuesto, cuando se quiere tener exactitud, no queda otra que hacer una perforación y comprobarlo directamente mediante una perforación. Pero de alguna forma permite delimitar regiones de la corteza que al menos indirectamente mostrarían que hay mayores espesores sedimentarios que en otros. Por ejemplo, bueno, este es el caso de Santa Fe, donde en la zona central se ve una zona que se profundiza la cuenca. Si bien en Santa Fe estamos en presencia de una cuenca sedimentaria, toda la provincia está en una posición dentro de una cuenca sedimentaria, como se llama la cuenca Chaco-Paraná o Chaca-Paranaense. Hay lugares donde esos sedimentos tienen menor espesor que en otros lugares. Y eso está testeado también con algunas perforaciones que se hicieron profundas, donde en esta región el espesor perforado sin llegar al basamento cristalino superó los 4.500 metros, y estamos hablando de un espesor importante. No así en el sur de Santa Fe, donde ya las perforaciones que se han hecho ya han testeado el basamento, o sea, la roca cristalina, el piso de la cuenca ya en 2.300 metros. Entonces, para hacer un poquito un resumen de esto, o sea, las cuencas sedimentarias, dijimos que son lugares de la corteza que sufren subsidencia, que sufren hundimiento y permiten que se preserven los materiales que van siendo degradados por los procesos exógenos, los procesos que operan a nivel entre interacción entre la atmósfera y la litósfera. Empieza esa denudación que empieza a haber del terreno, genera sedimentos, y esos sedimentos van siendo transportados hacia las cuencas. Si estas regiones tienen la posibilidad de tener subsidencia, de hundirse, se van a preservar. Y si no, van a ser depósitos transitorios, y la misma dinámica del sistema, en este caso, por ejemplo, el sistema fluvial lo va a ir removiendo. Es como, bueno, pasa con los sedimentos que hoy vemos en el río. Los sedimentos, vemos un banco de arena, una isla que se formó, pero esa isla, como se formó también una nueva crecida, el mismo sistema, la misma dinámica del sistema la destruye y genera que donde estaba la isla pase a estar un canal, y esa misma arena continúa siendo transportada hasta llegar a la desembocadura del río, y de ahí formando el delta que hay en la zona o sea, la desembocadura del río Paraná, y de ahí los sedimentos se van avanzando y llegando hasta la cuenca oceánica. Ahora, me voy a poner un poquito acá, un poquito más, lo voy a explicar un poquito más rápido esto, o sea, no es rápido, pero para que entendamos por qué se da este fenómeno de subsidencia. Porque la subsidencia es algo que se da en la litósfera. O sea,
esto es un poquito para entenderlo, no lo voy a profundizar mucho, pero esto es la curva de temperatura que tendría la Tierra desde la superficie al interior. Estamos hablando se llama gradiente, el gradiente térmico que tenemos. Iría casi hasta el centro de la Tierra, estamos hablando de temperaturas que superan los 6.000 grados centígrados. Ahora, a nivel de lo que controla la subsidencia, a nivel de la litosfera, de la parte superior, es justamente la interacción que ocurre entre estas dos partes y que están definidos muy bien por la curva del gradiente que hay. Como vemos, la primera parte, en esta curva lo que se muestra es que hay un gradiente, el gradiente es muy elevado, o sea, la temperatura cambia mucho o sea, hay un cambio grande de temperatura, pasamos de casi 0 grados a 1.500 grados centígrados, muy poca profundidad. Y después, a medida que nos vamos profundizando hasta casi el límite contra el núcleo y el manto, prácticamente la temperatura no es que se mantiene constante, pero hay un gradiente que disminuye mucho. O sea, estamos hablando de prácticamente todo el espesor del manto, que supera los 2.500 metros de espesor, y que prácticamente la temperatura sube prácticamente también los 1.000 grados. Entonces, este cambio que hay en esta curva de gradiente obedece justamente a que el manto se comporta como un cuerpo plástico o semiplástico, o sea, me imagino eso que no es una roca dura, sino que es una roca a escala geológica que fluye. Y ese movimiento, esa característica que tiene, que está dado justamente porque los materiales de alguna manera están sometidos a grandes presiones y que están en este estado, imagínense como si fuera una especie de dulce de leche, que lo que genera es que se mueva y que la transferencia de calor que empieza a haber en el manto es por medio de la convección. O sea, hay una transferencia de calor por medio de la convección. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los materiales se mueven lentamente formando, ya lo vamos a ver, las celdas convectivas. O sea, genera que haya un flujo de calor que incluye el movimiento de materiales, incluye el movimiento de las rocas. Estamos hablando a escalas de tiempo geológico, o sea, en escalas de millones de años. A diferencia de lo que pasa en la parte superior, que el cuerpo es rígido, o sea, ahí el calor se transfiere por conducción, o sea, cómo se transfiere el calor en los metales. Entonces, esta característica, este fenómeno, lo que define justamente, biológicamente lo que define, es que una parte de la cobertura más externa, o sea, del manto y la corteza, define justamente que una parte se comporte de manera rígida y una parte se comporte, como de un estado más plástico. Y lo que genera esto es justamente genera que a nivel, disculpen acá, bueno, acá me quedó lo interesante de esto es saber que justamente a nivel del manto lo que se generan las convecciones, son celdas convectivas, que lo que son las celdas convectivas es movimiento, o sea, es flujo de calor por movimiento de masa. Y esto, en definitiva, es lo que genera, y la cobertura rígida que tenemos serían lo que son las placas tectónicas, que son los cascarones que cubren toda la Tierra. Y justamente este cascarón, estas capas rígidas, justamente se mueven por estas celdas convectivas. Acá me quedó mal el gráfico porque no quería mostrarle esta. Esta es una parte hay varias teorías de cómo son estas celdas convectivas. O sea, estas celdas convectivas incluyen todo el manto o están seccionadas en una parte, o sea, que como si habría dos celdas convectivas, una en el manto inferior que se llama la mesósfera y otra en la astenósfera. Pero hoy lo que se sabe es que por estudios profundos de tomografías que se hacen en la Tierra, lo que se sabe es que estas celdas convectivas son celdas convectivas que incluyen todo el manto.
Y lo interesante de esto es que estas celdas convectivas, lo más importante es que son el motor de las placas, del movimiento de las placas. Y que este movimiento de las placas, o sea, esto se ha visto, esta herramienta y la configuración que tienen actualmente las placas, lo que está mostrando esto es que justamente las interacciones entre las placas, por ejemplo, la dorsal centroceánica o la interacción entre la placa sudamericana y las placas que están en el Pacífico, la interacción de estas placas son las que producen justamente el gran dinamismo que se ve en la Tierra. El gran dinamismo, o sea, la formación de montañas, la formación de terremotos, y por ende también la formación de las cuencas sedimentarias. O sea, las cuencas sedimentarias están estrechamente ligadas y tienen una explicación de la teoría de la tectónica de placas. Porque justamente en estas interacciones es donde se producen los desbalances. O sea, imagínense que la Tierra está perdiendo calor lentamente a lo largo de su historia evolutiva, está perdiendo calor. Entonces, ese calor que se va perdiendo de alguna manera, genera justamente todo o sea, es el calor primordial que es heredado de su origen, es el que va de alguna manera perdiéndose, y en esa pérdida de calor es donde se producen estas transformaciones, o sea, lo que motoriza este dinamismo a nivel de la litósfera. Acá un poquito un croquis que saqué de un libro para que también ejemplificar un poquito el tema. O sea, uno en la naturaleza es muy común ver esto, ver en la montaña, los sistemas fluviales que van de alguna manera surcando los valles y depositando los materiales o en las lagunas y terminando en algún río, y esos ríos terminan de alguna manera llevando los materiales hacia el mar, o hacia la desembocadura del río, formando los deltas. Ahora, si esto no está acompañado por un proceso, o sea, a nivel interno que produzca subsidencia, estos materiales no se van a preservar en el tiempo geológico. La única forma que se preservan es que justamente la litósfera o la corteza de alguna manera sufra subsidencia, se hunda y permita que estos materiales se preserven. Si no, la misma dinámica los va a ir removiendo y llevando hacia la desembocadura del sistema. Estos son algunos ejemplitos del libro. Entonces, esto un poco para definir los distintos tipos de cuencas sedimentarias que habría. O sea, hay varias clasificaciones que justamente, bueno, en función de su posición que tienen con respecto a la tectónica de placas, se pueden definir porque tienen historias de hundimiento distintas. O sea, un poco como estamos hablando de que las cuencas sedimentarias son regiones de la litósfera que se hunden, en función de cómo es la historia de hundimiento y en función de cómo también la historia de erosión que está habiendo, también va a definir eso, cómo va a ser la cuenca sedimentaria. Entonces, las cuencas sedimentarias, es como, bueno, un poco en este ejemplo, si vamos a este gráfico que les mostraba hoy, no es lo mismo, no va a ser la misma las historias de subsidencia que va a haber en las cuencas ligadas a los bordes pasivos del Atlántico, que las cuencas que están ligadas justamente a una zona de subducción donde los procesos que operan son muy distintos en ambos márgenes. Eso va a generar una historia distinta de sedimentación, y también, por supuesto, desde el punto de vista del petrolero, también generan una perspectiva distinta, porque justamente las cuencas que están ligadas a los márgenes pasivos,
muchas veces le falta la historia de que se cierre esa cuenca. Se necesitan, de alguna manera, elementos que suplanten ese cierre, esa generación de estructuras, que es muy marcados en las cuencas que están ligadas a la zona de introducción, a las zonas donde se estén formando las montañas. Necesitan esas estructuras que se originen por otro mecanismo, como puede ser, por ejemplo, los domos de sal, o sea, como pasa en Brasil, que toda la tectónica, o mismo en México, en el Golfo de México, la tectónica que originaría las estructuras, no está originada por justamente el cierre, la historia vinculada al cierre de la cuenca, sino que está vinculada justamente a procesos internos de la cuenca que tienen que ver, por ejemplo, con los materiales, las sales, que están depositados en su columna sedimentaria, que fueron depositando a lo largo de la historia de esa cuenca. Al tener menor densidad que los materiales que están por encima, de alguna manera tienden a fluir y de alguna manera y forman como una especie de hongos, se llaman diapiros, que deforman toda la columna sedimentaria que tienen por encima y generan todo un arreglo estructural que permite después, si esa cuenca genera hidrocarburos, esos hidrocarburos se entrampen en esas estructuras. Entonces, estas cuencas sedimentarias que vemos en Argentina, justamente, hay cuencas sedimentarias que están vinculadas, tienen una historia, vinculadas a la formación de la cordillera de los Andes en su etapa primitiva, en sus inicios, porque son cuencas que se iniciaron, estas cuencas sedimentarias, muchas de ellas se iniciaron en la fase donde todavía estaba Sudamérica junto a África y a la Antártida, estaban formando ese supercontinente. O sea, estamos hablando de cuencas que se iniciaron en ese momento y que después se fueron transformaciones a medida, bueno, que fue evolucionando toda la historia de Gondwana. Se fueron separando los continentes y estas cuencas de alguna manera fueron sufriendo episodios de que se fueron cerrando y bueno, acumularon, si bien sufrieron transformaciones en cuanto a la dinámica, siguieron siendo zonas que siguieron teniendo subsidencia y generaron que se acumulen más de 5.000, 6.000 metros de columna sedimentaria. No es así el caso de las cuencas que están acá en color más clarito, que son cuencas ya ligadas a la apertura del océano, ligadas a la apertura del océano Atlántico, y que, bueno, no han tenido al día de hoy, si bien están identificadas, no han tenido chances, al menos hasta el día de hoy, de tener evidencias de un sistema petrolero activo. Si bien algunas cuencas han mostrado algunos indicios de petróleo, algunas manifestaciones de gas, o algunas presencias de hidrocarburos durante la perforación, de rastros. Bueno, son cuencas que tienen un interés netamente exploratorio, si bien se siguen explorando. Hace poco se abrieron nuevas licitaciones para seguir explorando estas cuencas. La única cuenca offshore que tenemos en el país es lo que sería el extremo, la penetración al océano de la cuenca austral, que penetra en el offshore de Tierra del Fuego y Santa Cruz, y que ahí sí tiene actualmente producciones de gas en lo que es la zona de Río Grande. Ahí se producen, pero son perforaciones que salen del continente y, bueno, navegan horizontalmente hasta los yacimientos que están costa afuera. Así que, bueno, dejo ahí abierto un tema bastante... esperen que voy a poner acá. Es un tema complicado para charlarlo, pero lo que voy a dejar de presentar. Lo que quería contarles en base a esto es que si ustedes, lo primero que tienen que saber, cuando hablamos de petróleo, hablamos de una pregunta que muchas veces me hacen: ¿por qué no hay petróleo en tal lugar?
¿Por qué no hay petróleo en Santa Fe? Bueno, lo primero que tenemos que saber es si tenemos una cuenca sedimentaria. Si estamos en presencia de un lugar donde hay una cuenca sedimentaria. En Santa Fe hay una cuenca sedimentaria. Entonces, las chances de tener hidrocarburos, hay una potencialidad. Las chances hoy son muy bajas. Y de hecho, en Santa Fe se ha hecho exploración a lo largo de la historia petrolera argentina. Hubo varias campañas exploratorias en toda la región pampeana. Y justamente, ¿por qué? Porque hay una cuenca sedimentaria. No es el caso, por ejemplo, de lugares, qué sé yo, como en provincia de Buenos Aires, donde las chances son muy bajas. Hay algunos lugares, por supuesto, hablo de algunas regiones, porque justamente Santa Fe toda la provincia de Santa Fe está incluida dentro de la cuenca Chaco Paranaense. Pero hay lugares de la provincia de Buenos Aires donde estamos en los bordes de esa cuenca y las chances son ínfimas, porque ahí no tenemos cobertura. O mismo si nos vamos muy cerca de la cordillera, de las zonas donde afloran rocas ya cristalinas, como el caso de la Sierra de Tandil, o en la Sierra de Córdoba, donde tenemos rocas cristalinas aflorando, las chances son muy, muy escasas, entonces no tienen potencialidad. O sea, lo que tenemos que saber es eso, para iniciarlo en este curso, es que las cuencas sedimentarias son las que nos definen la presencia o no de hidrocarburos. Porque justamente el hidrocarburo se origina, los hidrocarburos provienen de materia orgánica que se depositaron junto con los sedimentos. Se depositaron en esa cuenca sedimentaria. Entonces, después hay toda una historia. Después, esos sedimentos después vamos a verlo, hay una historia de enterramiento de esos materiales. Esos materiales se van a ir sepultando en el interior de la tierra, y después hay condicionantes que hacen que esa materia orgánica o bien se oxide y desaparezca, o se preserve para formar hidrocarburos posteriormente. Pero necesitamos esa cuenca sedimentaria. Entonces, en esta etapa del curso es importante que entendamos eso. Ya vendrá el momento de definir si está el hidrocarburo, vendrá la etapa de definirlo, ese hidrocarburo, ¿cómo lo sacamos? O sea, ¿cómo se presenta? ¿De una manera convencional o una manera no convencional? O sea, necesitamos primero, antes de meternos en lo que es vaca muerta, entender de qué región de un lugar de la Tierra se genera ese petróleo. Así que bueno, un poco la idea de hoy era charlar de eso, era que nos quede en claro de que para tener hidrocarburos necesitamos saber y entender qué son las cuencas sedimentarias. Y como le dije, para sintetizarlo, son lugares de la corteza terrestre que sufren hundimientos lentos, a escala de tiempo geológico, hundimientos muy lentos, pero que permitan a lo largo de millones de años que se preserve esos sedimentos que a lo largo del tiempo se van a ir transformando en una roca sedimentaria, en una arenisca, en una lutita, y esa materia orgánica que está en esos sedimentos se va a ir transformando posteriormente en hidrocarburos. ¿Está bien? ¿Alguna consulta para charlarla? Si quedó alguna consulta. Soy todo oído. Lo dejo que lo charlemos, y aparte también es bueno porque es un tema bastante, o sea, es un tema que cuesta entenderlo, pero está bueno cuando hay preguntas, de alguna manera esas preguntas generan a mí también una posibilidad de responderle y directamente, y que se pueda entender mejor el tema. Por ahí yo no fui tan claro, y bueno, por eso la idea es que lo podamos charlar y de alguna manera le surjan dudas lo que le expliqué. ¿Qué dicen? A ver, yo lo que entendí, a pesar de que es la primera clase porque no he podido entrar, es que, bueno, no en toda nuestra zona es apta para que haya ese sedimento que después provocaría el potencial petróleo, ¿sería así? Claro. O sea que no en todas las zonas se puede naturalmente fabricar, por decirlo de alguna manera, esa sedimentación, ¿sería? Claro, no. A ver, uno tiene que entender la Tierra. La Tierra está, tenemos una parte
una parte sólida de la Tierra, que es lo que se llama la parte, o sea, que es donde nosotros nos apoyamos, la Tierra. Lo que serían todos los procesos, que obedece a los procesos internos, la energía que le decía que de alguna manera tiene la Tierra original y que es generadora de un relieve, genera una montaña. Esos procesos son los que vienen del interior de la Tierra y de alguna manera son los formadores de relieve. Ahora, después está la atmósfera, que también es parte de la Tierra, otra capa envolvente formada por, es gaseosa, y que los movimientos que generan ese movimiento de esas masas de agua y de aire son los que generan la degradación de esa superficie. Entonces, eso material, esa degradación de la superficie genera los sedimentos que se van a depositar en algunos lugares en esa superficie. O sea, eso pasa en toda la Tierra, o sea, pasa en toda la superficie, menos en los fondos marinos, pero en las partes que están emergidas de la Tierra está pasando ese proceso. Ahora, hay lugares dentro de la corteza que esos sedimentos que se originan en los ríos se van a preservar. No se van a preservar en todos lados, sino se van a preservar, van a poder tener la chance de estar preservados en algunos lugares de la corteza donde se está hundiendo. Si no se hunde, no se forma una cuenca sedimentaria. La degradación de la superficie va a estar, porque el viento opera en toda la Tierra, la lluvia llueve en todos lados, bueno, en algunos lugares más, otros menos. Se meteorizan todas las rocas, todo, pero esos materiales ¿dónde van a tener la chance de preservarse en el tiempo? En estos lugares donde, de alguna manera, la corteza se está hundiendo. Es algo bastante difícil de entenderlo, pero también por ahí la pregunta viene ¿por qué? Y esa es la pregunta que se hacían muchos geólogos, ¿por qué tenemos, o sea, qué fenómeno hace que tengamos una cuenca sedimentaria, o sea, una pila sedimentaria de sistemas fluviales que tienen 7.000 metros de espesor? O sea, ¿cómo hacemos para que se acumulen ríos hasta 7.000 metros de altura? La única forma es que se hunda. La única forma es que se hunda y que lo que nosotros estamos viendo siempre es la parte superior nada más de eso. Lo otro se está hundiendo. Se está como... Y bueno, es justamente es ese dinamismo que tiene la Tierra. O sea, son movimientos que por ahí no los vemos, no los percibimos, pero que están sucediendo actualmente en algunos lugares. O sea, en algunos lugares, este fenómeno de la subsidencia opera y hay ciudades, a medida que se van teniendo registros, a lo largo de los años se están viendo que hay ciudades que, en el caso de México, por ejemplo, se están viendo. Y una pregunta desde la ignorancia absoluta. Usted recién dijo la Tierra está perdiendo calor. Sí. Medio como que para mí es controversial porque escucho que el calentamiento y no lo entiendo. Esto es otro fenómeno, o sea, una cosa es el calentamiento global producto justamente del efecto invernadero, pero la Tierra en sí, en un proceso, o sea, la Tierra es un cuerpo que va o sea, su evolución es enfriándose, es enfriarse y perder ese calor interno que tiene. Es un proceso que está semi-equilibrado porque tiene elementos radiactivos, tiene una composición que hace que también se siga generando un calor, pero a lo largo de millones de años futuros, la Tierra ese calor lo va a ir perdiendo. Estamos hablando de alguna estimación, o sea, la Tierra es un planeta relativamente, o sea, que está entrando en una madurez, o sea, dejó de ser un planeta. Estamos hablando de miles de millones de años, o sea, si el planeta va a desaparecer posiblemente dentro de 10.000 millones de años, y estamos justamente en la mitad. Estamos en la mitad de esa vida. Nosotros no lo vamos a ver, por supuesto. Estas evidencias son evidencias planetarias. Por ejemplo, hay planetas que, en el caso de Marte, por ejemplo, Marte es un planeta que está fosilizado, que tuvo indicios de tener una actividad como lo tuvo la Tierra, en un estado primitivo, pero quedó fosilizado en un instante que supuestamente es un estado prematuro que la Tierra lo pasó hace más de 4.000 millones de años atrás. ¿Por qué? Porque justamente perdió ese calor interno que tiene. Lo perdió, no pudo conservar ese calor. La Tierra, por determinada característica que tiene,
ha podido conservar ese calor interno, ese núcleo que está fundido, sino de calor, y es que es el motor que moviliza las placas tectónicas, que hace que, bueno, que esté todo este ciclo tectónico operando en la Tierra, y que es el formador de las montañas, que es el formador del dinamismo que tiene. O sea, que la Tierra es un cuerpo que se está transformando permanentemente, a una escala que nosotros no la vemos. La única evidencia para nosotros son que vemos, como le mostré esa foto de vaca muerta que está inclinada. ¿Cómo explicamos que una capa, que vaca muerta sea hoy, o sea, haya sido un fondo marino, que tenga fósiles marinos, y que hoy está a una altura está arriba de los 2000 metros de elevación? ¿Cómo explicamos eso? O sea, normalmente hay fuerzas internas que de alguna manera pasamos de tener en un momento un fondo oceánico a tener una montaña. O sea, son esas, o sea, por eso nos cuesta mucho entenderlo eso. Igual hasta hoy por suerte, disponemos de tecnología que permite esos movimientos verlo. Hay cosas increíbles que se pueden ver de cómo se mueve la Tierra en algunos lugares, con registros instrumentales que se han hecho en los últimos 30 años. O sea, ya no. Y otra cosa que también ha cambiado mucho el tema de la tecnología, de la registración quizá tan periódica, es justamente que los procesos geológicos, antes que se pensaban que eran relativamente lentos, también hay procesos geológicos que operan a escala humana. Que operan a escala humana. Entonces, también ese concepto de que es tan abstracto para nuestro tiempo, para nuestra escala de tiempo, dejó de ser tan así. Hay disciplinas que ya se dedican a estudiar procesos geológicos contemporáneos al hombre. Así que... o sea que las modificaciones serían muchísimo más rápidas si están a la altura del ser humano. Así sería. No, a ver, estamos hablando de escala de tiempos, no, escala de tiempo humano, o sea, no es... estamos hablando de, o sea, nosotros tenemos registro de humanidad de 10.000 años. Pero para el tiempo geológico, 10.000 años no es nada. Estamos hablando de la cuenca neuquina, se formó, su historia son 120 millones de años. Y esto estamos hablando nosotros, el hombre que tenemos registro más o menos, son 10.000 años, un poco más. O sea, estamos hablando de otra escala. O sea, cuando el hombre empezó a ocupar Sudamérica hace más de 10.000 años, la cordillera estaba tal cual prácticamente como la vemos hoy. O sea, no se modificó mucho. Ahora, sí se sabe, por ejemplo, que hace 10.000 años, por ejemplo, el río Paraná no estaba donde estaba hoy. Tenía algunas modificaciones. El mar no llegaba hasta donde llegaba hoy, hace 10.000 años atrás tenía otra posición. O sea, hay cosas que pueden entender como que son mucho más dinámicos de que esa extracción que yo te digo que todo en ese tiempo geológico que es de millones de años. Pero bueno, para el petróleo estamos hablando de procesos de millones de años, que es un poco el objetivo de este curso. Estamos hablando de procesos porque también el petróleo necesita justamente que en esa cuenca sedimentaria opere esa subsidencia para que los sedimentos se entierren, o sea, vayan para el fondo y empiecen a calentarse para transformarse en hidrocarburos. Necesitamos ese tiempo geológico para que ese material se transforme en hidrocarburos. Y necesitamos, por ejemplo, también, por supuesto, que esa cuenca sedimentaria sea profunda, que esa subsidencia opere durante millones de años, para que se acumulen muchos sedimentos por encima de estos niveles que tiene materia orgánica para que lo compacte y lo caliente. O sea, otra condicionante a las cuencas sedimentarias. Cuando decimos, esta cuenca sedimentaria puede generar, bueno, si la cuenca sedimentaria tiene menos de 2.000 metros, las chances son muy pocas, porque necesitamos al menos 2.000 o 3.000 metros de espesor de sedimentos para que la materia orgánica se transforme en petróleo. O sea, ahí empezamos a tener los condicionantes de que, si bien hay una cuenca sedimentaria, no están las condiciones óptimas para que esa cuenca genere hidrocarburos. Pero eso ya lo vamos a ver en cuáles son los condicionantes. Uno es la profundidad, como hay unos gráficos muy simples que muestran justamente
de cómo el petróleo, toda la historia de geoquímica de los materiales, de la materia orgánica, cómo de alguna manera empieza formando primero gas, después petróleo, con respecto a la profundidad y a la temperatura. Entonces, primer punto, importantísimo definir las cuencas sedimentarias. Y ahí es donde un poco, muchas veces, justamente cuando se habla de vaca muerta, se habla de la cuenca neuquina, se habla de la cuenca del Golfo San Jorge, de la cuenca austral, o sea, no sé si, capaz que algunos ya lo sabía, pero es justamente esa vinculación de decir, la cuenca neuquina, está vaca muerta, eso viene justamente ahí, viene de ese tema, de que justamente la formación de vaca muerta está vinculada al desarrollo de esa cuenca sedimentaria. ¿Está bien? Está bien. ¿O fui muy...? No, sí, claro. Bueno, otra consulta. Estas cosas se van también a ir aclarando a medida que vaya pasando el curso. Yo no quiero adelantarme mucho porque son muchos conceptos que por ahí pueden confundirnos. ¿Otra consulta, Carlos? Sí, discúlpame. La cuenca neuquina Sí. tiene las dos características del petróleo, ¿no es cierto? Tiene convencional y tiene el petróleo que se encontró en Vaca Muerta. Pero en definitiva, ¿la formación es la misma formación que tiene dos tipos de petróleo o son dos formaciones distintas? Es la misma formación. Es la misma formación. O sea, lo que cambia ahí, por eso el tema de convencional y no convencional es un cambio de paradigma en cuanto a la producción. En cuanto a la producción, o sea, se cambió el paradigma de qué ir a buscar para producir el petróleo. Antes se buscaban, como te decía, se buscaban otras estructuras que tenían que ver justamente porque las cuencas sedimentarias, una vez que se forma, que se está formando, hay una posibilidad de que esa materia orgánica que se va depositando con los sedimentos se preserve en los sedimentos y se transforme en hidrocarburo. Eso es lo primero que hay que saber. O sea, ese hidrocarburo que está ahí tiene dos chances. El que se origina en la cuenca sedimentaria tiene dos chances. O una vez que se formó, migra, se escapa porque los hidrocarburos tienen menor densidad. Empieza a haber un juego de compensación entre las densidades, entre el hidrocarburo que se formó, que es un fluido, y el agua que está circundando la cuenca sedimentaria, porque la cuenca sedimentaria está toda saturada en agua. Entonces, el petróleo que se origina, de ese nivel que es rico en materia orgánica, se le llama la roca madre, que es vaca muerta. Vaca muerta es la roca madre, la roca generadora de hidrocarburos de la cuenca neuquina. Ese petróleo tiene dos chances, o es expulsado de esa roca madre y tiende a migrar verticalmente hasta la superficie, formando los sumideros, que es muy frecuente encontrar en cuencas que tienen mucho hidrocarburo, como la cuenca neuquina, y en ese viaje que va ascendiendo, empieza a estar entrampado, se empieza a acumular en lugares donde la geología le permite. Hay lugares donde la geología le permite que se interrumpa esa migración, que son justamente estas estructuras que se producen cuando la cuenca se cierra. La cuenca se cierra en algún momento y forma estructura, forma pliegues y fallas. Entonces el petróleo se va, en esa migración vertical que tiene, se va a encontrar con esas barreras y se va a empezar a acumular. Históricamente lo que se buscaba era ese tipo de estructura. No se buscaba vaca muerta como elemento de producción. Se buscaba esas estructuras porque esas estructuras, el petróleo ahí estaba en rocas que eran permeables, estaban en areniscas. O sea, se buscaban cuerpos de arena que contengan petróleo, pero que esa arena no la había producido. El petróleo venía de vaca muerta. Migró de la roca madre, migró hasta esa estructura. Se acumuló ahí y uno lo que buscaba era esa estructura. Lo que hizo vaca muerta, lo que hizo el cambio de paradigma porque se adquirió nueva tecnología, que es todo lo del fracking, ¿qué permitió? De ir a buscar directamente vaca muerta. No es historia de migración obviarla e ir a buscar el petróleo que quedó remanente en esa roca madre que no fue expulsado. Ese petróleo quedó en vaca muerta retenido, porque no tuvo las chances de ser expulsado
Entonces, mediante las fracturas, lo que uno hace es generar las condiciones para que esa roca se rompa y generar una permeabilidad inducida por la fractura y, bueno, y generar justamente que ese petróleo pueda producirse. Perdón, como que quedó encapsulado, sería algo así. Quedó encapsulado ahí, quedó encapsulado en la roca madre. Quedó encapsulado. Entonces, uno tiene para saber, o sea, hoy, por supuesto, cuando ya a esta altura de conocimiento, hoy ya cualquier cuenca ya empieza a evaluarse desde el punto de vista de las dos tipos de producción que hay. O sea, el viejo paradigma que era el convencional y el nuevo paradigma. O sea, el nuevo paradigma es directamente ir a explotar la roca madre. Por supuesto que ahí se hacen todas evaluaciones geológicas para ver, no todas las rocas madres tienen la chance de ser, por más que hayan generado, por ejemplo, la cuenca del Golfo San Jorge, tiene una roca madre porque genera petróleo, o sea, ese elemento lo tiene. El petróleo que se produce en Comodoro Rivadavia de alguna roca madre viene. Ahora esa roca madre tiene las chances de ser una roca no convencional, y bueno, no, hoy por hoy los estudios muestran que no tiene grandes chances. No tiene la posibilidad. ¿Por qué? Y bueno, hay varias razones. Una puede ser que no tiene tanta materia orgánica. Que es una roca que no... Vaca Muerta lo que tiene es que tiene mucha materia orgánica. Esa roca madre tiene mucha materia orgánica. Estamos hablando de porcentajes que superan en algunos lugares el 15%, el 20% de materia orgánica. En cambio, la roca madre que forma el petróleo en el Golfo San Jorge no llega a veces a 4%. Llega muy poco. Pero el espesor que tiene, estamos hablando, Vaca Muerta tendrá productivo 300, 400 metros y la formación generadora del Golfo San Jorge tiene miles de metros. Es mucho más potente. Y eso generó que tenga en esa volumetría mucha más materia orgánica que Vaca Muerta, pero mucho más dispersa. Entonces, posiblemente las chances de ir a buscar el no convencional ahí sean más pobres. Se hace todo un juego de esto. O sea que por supuesto, las rocas son todas heterogéneas. Por más que mantengan uno las ve homogéneas, mantienen porque, como les dije, o sea, Vaca Muerta es un ambiente natural, que fue una vez una inundación del mar que inundó Neuquén y todo el Golfo de Neuquino. Pero no, como pasa en las playas, uno va a la playa y va a ver un lugar donde la arena del lugar es más gruesa que en otra. Porque hay cosas internas que hacen que en unos lugares se acumulen grava más gruesa, otra arena más fina. Bueno, la Vaca Muerta tiene sus heterogeneidades y hace que en algunos lugares sea mucho más rica que en otros. Ya nos vamos ahí a cosas ya muy puntuales del caso de Vaca Muerta, porque en algunos lugares produce y en otros no. Pero esa pregunta la podemos contestar bien ya cuando avancemos un poco más en los elementos, porque es parte un poco de un capítulo de estas charlas, es hablar de los elementos que definen una cuenca petrolera. Y bueno, vamos a definir ahí esos elementos. Uno de esos elementos clave es la roca madre. Después hay que ver qué se hace con esa roca madre, con lo que hablamos recién, si vamos a ir a producirla directamente o vamos a esperar o buscar los remanentes que pudieron escapar de esa roca madre a una trampa. Y vamos a explorar eso convencional. Y producir de lo convencional que es lo que históricamente se hizo. No sé si, Carlos, te cerró la idea Sí, no, me quedó claro. Bueno, hay algunas otras consultas que las vamos a hacer cuando vayamos avanzando. Está bien. Cuando veamos las distintas características que tienen los crudos en las distintas zonas de la Argentina, ¿no? Bueno, eso obedece justamente a esa historia. Esa historia, primero, o sea, los distintos crudos, ¿por qué son distintos los distintos crudos que tenemos? Bueno, porque las rocas madres son distintas. O sea, la cuenca del Golfo, vos que trabajaste en refinería, o sea, no es lo mismo el petróleo que viene del Golfo que el que viene de la cuenca neuquina o que viene del norte. ¿Por qué? Y bueno, porque esas rocas madres, esas cuencas que viene cada petróleo son distintas. O sea, tienen una historia geológica distinta, tienen una edad distinta. Entonces, por ejemplo, la cuenca neuquina, el petróleo de la cuenca neuquina, ya del Vamos es una ingresión que viene del Pacífico. La cuenca del Golfo
no es un ingreso marina, es un depósito continental. Es un gran lago continental que, bueno, que generó acumulaciones de materia orgánica, pero no es marino. Ya tenemos dos rocas madre que son una marina y una continental, distinta. La cuenca del noroeste es una cuenca paleozoica, de edad devónica, mucho más antigua, del paleozoico. O sea, es otra cuenca, otra característica totalmente distinta. Entonces, bueno, eso genera ya que ya tengamos distinto petróleo. Y después hay que ver la historia de ese petróleo si se degradó, si sufre degradaciones posteriores. Por ejemplo, los yacimientos los petróleos que son petróleo que se acumulan en trampas más superficiales empiezan a tener toda la influencia de los sistemas hidrogeológicos, de las aguas meteóricas, que entran bacterias, que empiezan de alguna manera a descomponerlo. Entonces también generan que ese petróleo se empieza a degradar y a ser más denso, más viscoso, digo. Entonces empieza a haber toda una historia distinta y característica de cada región. Pero el condicionante de la roca madre es fundamental. Para saber, la roca madre es la que te define la calidad del petróleo. Y generalmente los petróleos que vienen de materias orgánicas marinas son los más ricos, son los que tienen mayor, porque vienen justamente de componentes de las algas, de componentes que tienen muchas proteínas originariamente, y hace que generen petróleos que tengan mejores condiciones energéticas, o sea, por una impronta ya de su origen. No así los petróleos que provienen o sea, de leños, de materiales más continentales, que generalmente tienen menos proteína, tienen por ahí más componentes más tipo celulósicos, que hacen que sean más duros, más resistentes y no generen en definitiva, tanta energía después que se los quema. Así que, pero eso lo vamos a ver ya la clase que viene, para definir ya. Nos metimos en la cuenca sedimentaria, sabemos que está en la cuenca sedimentaria, vamos a ver después cómo esa cuenca sedimentaria, esa historia de que se va rellenando. Y una vez que vayamos viendo cómo se va rellenando y cómo esa historia del llenado, vamos a ver esa historia térmica que va teniendo y cómo, de alguna manera, esa materia orgánica se va transformando en hidrocarburos. Una vez que tengamos definido eso, ya nos vamos a meter en eso, o sea, cómo se define un convencional de un no convencional. Pero ya esos conceptos son conceptos que básicamente son más desde el punto de vista de la producción. O sea, porque llevan metodologías distintas. O sea, producir el petróleo de vaca muerta, si bien es el mismo petróleo, no cambia, es el mismo petróleo que se producía antes, la técnica de extracción es distinta. O sea, por más que hasta se haga un pozo, pero la técnica es distinta. El producto final es sacar el petróleo, que es el mismo. Ahora, la técnica es otra. Y, por supuesto, hay todo un montón de variables ahí que ya son más del negocio, que tiene que ver con el tema de costos. Por supuesto que, a mi entender, esto es un petróleo mucho... Tenemos que entender que la extracción de hidrocarburos siempre fue de lo más simple, de sacar el petróleo más simple, actualmente a sacar el petróleo más complejo, el que está ya en situaciones que antes era... O sea, vaca muerta que hay petróleo en vaca muerta se conoce de siempre. No es una novedad que haya petróleo en vaca muerta. Se conoce de siempre. Loma La Lata, el petróleo de Loma La Lata se saca de reservorios, se sacó históricamente el gas y el petróleo se sacó de reservorios que están abajo de vaca muerta. O sea, todas las perforaciones que se perforaron en Loma La Lata atravesaron vaca muerta, todas. Y todos sabíamos que había petróleo ahí porque se perforaba y venía petróleo de vaca muerta o venía bolsones de gas, venían bolsones de gas gigantescos, y de los niveles superiores que son más calcáreos, más frágiles, que se llama formación Quintuco, y ahí venía, de hecho se produce petróleo, se produjo siempre petróleo. Lo que pasa es que eran, como no se los quería fracturar, o sea, como que eran tan caros hacer esto, se fue a lo más fácil, que era seguir perforando abajo y buscar el reservorio que era más convencional y que ya se sabía que salía de una manera económicamente más simple. Por supuesto, cuando te agotaste lo de abajo, decís, ¿ahora qué hacemos? Y bueno, vamos a ver lo que tenemos arriba. Y salió lo de vaca muerta.
pero o sea, es toda una combinación, por supuesto que después la tecnología se fue también, fue habiendo tecnología, avance tecnológico, pero la tecnología se va ayornando también a la nueva necesidad, que es sacar ese petróleo. Así que, pero me quedo acá, Carlos, no quiero, porque los voy a marear, si no. No sé si te fui claro. Otra consulta. A ver, ¿qué me queda? Es una consulta para charlar ahí. Beatriz, tenés el micrófono. Tenés el micrófono apagado, desactivalo. Ahí está. Sí. Ahora sí. Me parece increíble lo que estoy escuchando. Una hermosura, no sé. Muchas gracias. Muchísimas No, por favor, pero... No tenía idea de lo que dijiste, no tenía idea, no. Y me llamó la atención porque es un tema de actualidad, todos lo escuchamos. Claro. Y resulta que es una maravilla. Es una maravilla. Y lo tenemos abajo de los pies. Claro, sí. Increíble. No, por supuesto que son temas que muchas veces que son... Muchas gracias. No, gracias a ustedes por interesarle también. Pero está bueno porque la idea de este curso es justamente charlar de geología. Yo soy geólogo y charlar de geología vinculado al petróleo, que aparte o sea, la actividad petrolera es una actividad que está muy ligada a la geología. O sea, son actividades, o sea, la geología, el conocimiento de la geología en gran parte se debe a la exploración de hidrocarburos. Más allá de que después está la discusión si está bien o no, pero el gran avance en el conocimiento de la geología, sobre todo de lo que son las cuencas sedimentarias, el estudio de la estratigrafía, disciplinas que tienen que ver con la geología, avanzó gracias a esta necesidad, porque justamente al estar vinculado el petróleo a las rocas sedimentarias, necesitamos conocer todo lo que es la evolución de estas rocas. Cómo se forman estas rocas, porque está todo vinculado, porque uno lo que va a buscar en definitiva, en lo convencional y no convencional, es buscar estructuras geológicas. O sea, va a buscar rasgos geológicos. El petróleo está alojado, es como buscar una pileta, es como que querés buscar una pileta o algo que está tapado en los sedimentos. O sea, el petróleo aparte, cuando lo explora, no lo ve. Uno no ve el petróleo en la exploración. No se ve, o sea, no hay método que se ve el petróleo, a no ser que hacer el pozo y que justo perfore el lugar donde está el petróleo. Pero en los métodos que se exploran no se ve. Lo que se ve es la geología. Se ven las estructuras geológicas, se ven los estratos, esos estratos que mostraba hoy en las fotos, se ven rasgos, que de alguna manera responden a esa estratigrafía, a ese arreglo de capas. Pero el petróleo no se ve, no lo vemos. Lo que vemos es cómo se ordenan esas estructuras en el subsuelo, y lo que vamos a buscar son esas estructuras. Después, por supuesto, se hace todo el rompecabezas para ver si sabemos que esa cuenca sedimentaria generó petróleo, empezamos a hacer todo ese juego. Bueno, el petróleo que está acá está en una roca jurásica. Yo no puedo decir, si está en una roca jurásica, tengo que buscar una trampa que se llama una estructura que se haya formado después de esa, o sea, ¿por qué? Porque si esa estructura empieza a haber todo un juego de la cronología de la historia de esa cuenca. Porque si el petróleo se originó primero que las estructuras, el petróleo posiblemente migró, se fue y después vino la estructura geológica, después vino el cierre de la cuenca. Entonces ese petróleo se perdió. Muchas veces pasa que hay cuencas que tienen petróleo, que han generado petróleo, pero y tienen estructuras, se ven por estudios, que tienen estructuras geológicas, y cuando se van a pinchar esas estructuras, están vacías, no tienen petróleo. Y entonces, ¿por qué pasa eso? Bueno, porque indudablemente hay un problema de timing de la migración. El petróleo se originó primero que la estructura.
el petróleo pasó primero y después se hizo la estructura. Y no se entrampó la trampa. O sea, empieza a haber todo juego, que eso ha pasado muchas veces. De hecho, en las discusiones muchas veces que pasa, sobre todo en las cuencas de la cordillera, cuenca neuquina, cuenca de... Es decir, che, estas estructuras son jóvenes, son estructuras muy jóvenes. Entonces el petróleo no llegó acá. O sea, el petróleo se formó y migró tiempos atrás, ¿no? Y la estructura esa no se cargó, quedó vacía. Ya lo vamos a ver esos juegos ahí, pero lo que uno tiene que entender que la geología también, es parte un poco de entenderlo, y que yo creo que ahí en los últimos 20 minutos, 10 minutos me quedan, es también un poco charlar eso, de que la geología es una disciplina que está muy vinculada a la actividad de extracción de los recursos naturales. O sea, desde el origen de su disciplina, o sea, la estratigrafía, que es un poco la disciplina madre, todo esto de la geología, nació justamente tratando de buscar los mantos de carbón en Inglaterra, en Alemania, buscando los mantos de carbón, y ahí es donde empezó de alguna manera a tomar cada vez más importancia el estudio de la Tierra, el estudio justamente de cómo es la disposición, de cómo son los contenidos, de estas edades relativas, si esta roca que tiene carbón acá y tiene determinados fósiles, si esta roca, si yo voy a otro lugar y encuentro esos fósiles, estoy diciendo, bueno, directamente haciendo una analogía, diciendo, bueno, indudablemente esto se formó en la misma época que donde la tengo acá con mantos de carbón, entonces las chances en ese lugar de encontrar mantos de carbón son altas. Empiezan a haber todo un juego de buscar esas correlaciones, que esto fue a principios del siglo XIX. Y ahí es donde la geología tomó un gran impulso, pero siempre vinculado a los temas extractivistas, a los temas de extracción, y bueno, posiblemente también quedó como una disciplina media. Si bien, no sé, tomo el ejemplo de Argentina, si bien es una disciplina que se estudia en muchas universidades, es una disciplina que no tiene una divulgación muy grande. Yo creo que obedece mucho a eso, de que es un conocimiento que, de alguna manera, está retaseado para ciertos sectores, bueno, que disponen de la necesidad de tener este conocimiento. Y por lo que hace al medio ambiente, que hoy es un tema de discusión que se está teniendo dentro de la ciencia natural, es qué rol va a jugar la ciencia natural en todo lo que hace al cambio climático. Porque las disciplinas estas están vinculadas siempre a la protección, pero no al cuidado del medio ambiente. Es como que el modelo entra en crisis, porque justamente, es decir, nosotros sabemos mucho de la naturaleza, estudiamos la naturaleza, pero ¿qué aplicación le damos al conocimiento que uno tiene en pos de cuidar el medio ambiente? Y no lo único que va a hacer es extraerlo, estudiar. O sea que habría una contradicción en todo esto también. Una gran controversia. Por un lado nos sirve y por el otro lado nos perjudica, y bueno, costo-beneficio. Yo no sé si nos perjudica, lo que sí creo que, yo creo que el conocimiento siempre ayuda. El tema es cómo se utiliza ese conocimiento, cómo de alguna manera ese conocimiento empieza a ser utilizado para qué finalidad. Y yo creo que el conocimiento geológico, de hecho, en la región acá, yo estoy en Rosario, acá no hay geología. O sea, ¿por qué en la llanura pampeana? Yo siempre me pregunto, ¿por qué en la llanura pampeana, que es la zona más rica del país, la zona que genera más riqueza en el país, y que tiene una geología hermosa, y de hecho los suelos que tenemos se desarrollan en una geología? ¿Por qué no está estudiada la geología acá? ¿O por qué no hay universidad de geología en la llanura? No hay universidad de geología, es una disciplina que no se estudia acá. ¿Y por qué no? Y bueno, porque realmente no hay un interés de los sectores que de alguna manera gerencian el conocimiento. Esa es mi visión. Yo no entiendo por qué no hay geología no hay geología en ninguna universidad de la llanura pampeana. Porque siempre se lo vinculó justamente a la extracción. O sea, ¿a dónde hay geología? Y bueno, hay en Salta, porque históricamente
hay minería, hay petróleo, están en Neuquén porque hay petróleo, están en el Golfo San Jorge porque hay petróleo, está en San Juan porque hay minería. ¿Y por qué acá no hay? Si nosotros acá tenemos justamente también que este conocimiento de alguna manera, tenerlo bien fuerte, de tener una academia de geología para las cosas que necesitamos de geología, que no solamente las puede resolver un agrónomo o un ingeniero hídrico. O sea, hay cuestiones que necesitan el conocimiento de la geología. Se te apagó el micrófono, Susana. No lo había activado, perdón. Esto no tiene que ver con intereses creados, porque en una zona puede haber gente que quiera investigar y cerciorarse sobre eso y en otra zona no. ¿No tendría que ver con eso? Sí. O sea, yo creo que hay intereses de que, o sea, no hay un interés, la actividad económica en la zona pampeana es una actividad agraria, entonces ya no tiene una vinculación directa con la geología, porque no es una actividad que sale de la extracción de, si bien utiliza un recurso que es el suelo y el agua, bueno, recién ahora se está viendo que todos los problemas que está teniendo por el tema de la agricultura intensiva que se está haciendo, que se han desmontado tantos montes, tantos campos. Por el abuso, digamos. Claro, entonces, bueno, ahora empiezan a aparecer problemas desde el punto de vista de que también los suelos empiezan a perder nutrientes, de que también, empieza el problema de erosión. Entonces, son dos problemas que antes no se tenían, o estaban más controlados, y hoy, como todo se hizo tan intensivo, empieza a haber problemas que muchas veces desde los campos tradicionales, de estudio, que eran básicamente de la agronomía o de la ingeniería, no tienen respuestas para solucionar eso. O sea, tienen parciales respuestas. No quiere decir que nosotros, los geólogos, tengamos la respuesta definitiva, pero sí generaríamos una posibilidad de generar una nueva visión, una visión distinta que de alguna manera se complementaría con todos los conocimientos que están instalados, porque no dejan de ser conocimientos. Debatir cómo se puede llegar a determinadas soluciones o cómo se pueden generar equipos multidisciplinarios, como se dice, porque, o sea, en definitiva la solución no es una sola, sino que de alguna manera hay que ver los problemas, se tienen que ver de distintos puntos de vista, y yo creo que la geología en eso aportaría una visión que en esta región no se tiene, no hay estudios, o sea, hay estudios geológicos, no voy a decir que no haya estudios, se hicieron, pero no tienen o sea, en cuanto el peso específico que tendrían, por ejemplo, los estudios en la zona donde se produce la extracción de los minerales, por ejemplo, del petróleo. O sea, uno va en densidad de conocimiento, si uno puede cuantificar en volumen, o sea, la cantidad de información que se ha generado en Cuenca Neuquina es infernal con respecto a la que se puede generar acá. ¿Y por qué no se puede generar ese volumen de información? Si tuviéramos tanta información nosotros hoy, y tanto, o sea, una cierta cantidad de estudios, y de que se haya mantenido esa continuidad a lo largo del tiempo, hubiéramos tenido mucha más posibilidad de tener respuestas a los problemas que tenemos actualmente. A eso me refiero. Pero bueno, la geología, a mi entender, lo miro desde afuera ahora porque yo me considero un geólogo medio petrolero, porque bueno, me formé ahí, pero son cuestiones que hoy un poco me dejé la actividad y las miro de afuera, y trabajo acá en Entre Ríos y en Santa Fe, y me di cuenta de que sí, que hay una falencia increíble de geología, de mantener una continuidad en la investigación, de mantener una continuidad, que no se corte y que haya recursos como para mantener esta disciplina, y que de alguna manera sea un complemento de todas las disciplinas y las tareas que se vienen haciendo, y que no digo que no sean buenas ni que tengan buenos resultados, lo han tenido. Lo que pasa es que las problemáticas que se presentan hoy que son muy complejas y hay que verlas desde muchos puntos de vista, a eso me refiero. Como que habría que seguir formándose mucho más y investigando mucho más y generando
recursos para eso también, ¿no? Claro. Sí, sí. ¿Alguna ¿Y desde consulta dónde? más? Sí. Perdón, yo No, por se ahí está soy de... retomando. No, no, dale. ¿Y desde dónde se puede generar esto para activar eso que está ahí, digamos, chato? No, ¿En qué a ver, lugares se puede...? nosotros, o sea, a ver, el CONICET, yo trabajo en el CONICET, un centro que está en Entre Ríos. Por supuesto que esto tiene que surgir de una demanda. O De sea, una política de sí, Estado, ¿no? por supuesto, pero tiene que haber una demanda, y yo creo que es un poco el desafío nuestro, de los que estamos acá, de los geólogos que estamos acá, el desafío también es ese, de participar, de alguna forma mostrar los resultados que vamos teniendo a lo largo de nuestro trabajo, y de la importancia que es complementar los estudios que se vienen haciendo también suplementarlo con una visión geológica también. Una visión más ligada a la observación de la naturaleza. Me ha tocado, por ejemplo, algunos trabajos hacer bueno, de estudios de impacto ambiental, o más que nada no eran de estudio, algunos de estudio ambiental, pero otros vinculados también a factibilidades de algunos proyectos, y que me han facilitado alguna información previa, estudios previos de ingeniería, por ejemplo. Y bueno, lo que yo veo mucho, o sea, la visión de los ingenieros, no que estoy desmereciendo el trabajo para nada, sino que es como nos vamos formando. A los geólogos nos ponen una cuenta matemática y nos mareamos. Nosotros nos gusta ir al campo y ver la naturaleza. Ahora no nos gusta hacer cuentas ni hacer cálculos. Ahora, el ingeniero se prepara para hacer cálculos. Esa es su formación. Entonces, yo veía en estos informes que hacían pronósticos en base a ríos que los consideraban como con un perfil estático. O sea, el perfil es un perfil trapezoidal, decía. Entonces hacía un cálculo de recurrencia de las crecidas con un perfil del río que era estático. Y yo digo, pero si el río cambia el diámetro, o sea, el Perdón, y perfil la del río naturaleza cambia. es vida, y la vida va generando Por cambios eso yo y digo, este modelo movimientos. no puede, porque si el curso, el cauce, primero que se mueve. Si la planicie de inundación del río, vemos la evidencia, muestra que el río en un momento estuvo acá y después está en el otro lado. Y después ese río se colmata y se llena de arena y se seca. Y después ese río se puede profundizar. O sea, no existe, es muy variable. Entonces, a eso ¿qué le faltaría? Le faltaría, o sea, darle ese complemento, decirle que la naturaleza es mucho más compleja que modelarla en base a una sección sola. Y el geólogo puede aportar eso, puede aportar esa visión observando la naturaleza, haciendo una observación. Tampoco son observaciones tan complejas, pero de alguna manera Bueno, permitiría. pero son observaciones con conocimiento, Claro, que claro, no por es la supuesto. simple observación, No, sino no, que... por supuesto. Pero no dejan de ser cosas que cuando uno las estudia las puede aplicar. O sea, tampoco es que estamos, o sea, son cosas que son para la geología básicas. O sea, es también parte de nuestro trabajo. Es ir a observar y ver si vamos a un lugar donde hay un sistema fluvial, es definir justamente cómo es esa geomorfología de ese canal, dónde están los canales actuales, cómo son ese canal, dónde está erosionando, dónde deposita, cómo es esa planicie de inundación, qué elementos tiene esa planicie, dónde está el río. O sea, son cosas básicas de trabajo casi rutinario de una persona, de un geólogo que va a hacer una expedición a un lugar a definir los rasgos geomorfológicos. Pero bueno, me fui de tema. Otra consulta sobre vaca muerta. No hay. Bueno, espero haber sido claro. Yo espero poder seguir porque es un tema que desde la ignorancia
me interesa saberlo como conocimiento general y como por una riqueza también que tiene que ver con nuestro país, ¿no? Sí, también es... Creo o sea, que no sabemos mucho el común de la gente. no, la idea es también hacer también vamos a ver, una vez que veamos esta parte más teórica de las cuencas sedimentarias, cómo son cada cuenca, cómo son las cuencas, después vamos viendo algunas características de cada una de las cuencas. O sea, vamos a ver un día la cuenca del norte, pero tenemos que saber primero los elementos que forman esa cuenca sedimentaria, desde el punto de vista petrolero. Una vez que tengamos eso, vamos a ir a cada cuenca y vamos a definir. La cuenca del norte tiene esta roca madre, tiene estos reservorios, ¿qué edad tiene? Y entonces ahí ya nos vamos a dar una idea de las características, cómo caracterizar a cada cuenca. Y ya nos vamos a dar cuenta ahí cómo es este tema de que cada cuenca es un mundo. O sea, cada cuenca... De hecho, los geólogos que se dedican a esto, o sea, si trabajan en la cuenca neuquina, bueno, se hacen especialistas de esa cuenca. No dejan de tener, porque es tan compleja que, bueno, cada cuenca tiene su complejidad y cada persona después se va haciendo como, va aprendiendo esa característica de esa cuenca. No se explora distinto cada cuenca, si bien los instrumentarios son los mismos, pero como son distintas, hay métodos de exploración distintos. Hay métodos que funcionan bien en una cuenca y no funcionan bien en otra. Y eso tiene que ver con la geología de cada cuenca. Pero eso lo vamos a ir viendo, y eso nos ayuda también a conocer un poco la geografía de nuestro territorio también, que está bueno. Había alguien que era profesora, no sé si estaba de geografía, y vamos a ver eso también. Bueno, otra consulta, y ya los dejo ahí, ya estamos, a ver si, me fijo si hay algunas consultas, no leí acá el chat. Disculpen que me colgué, la geología... La geología tendría que estar presente antes de construir un enorme edificio al lado del río. ¿Dónde circulan barcos de gran calado? Me preguntan acá. Y ahí se hacen estudios como de fundación, se hacen estudios de fundación. Pero bueno, no tiene mucho que ver, o sea, no modificaría mucho la circulación de los barcos del río con que sean inestables los edificios. No generan nada para que merece. Después dice Luis Roche, ¿existe alguna relación de la cuenca sedimentaria con los distintos periodos que se fue formando esta cuenca? Sí, o sea, a ver, ¿existe alguna relación en la cuenca sedimentaria con los distintos periodos en que se fue formando esta cuenca? Bueno, sí, las cuencas, como dije, ya lo vamos a ver la semana que viene, tienen una historia y una historia de formación. Hay momentos en esa historia de la cuenca que el hundimiento es más rápido y hay momentos donde es más lento. Entonces, no es tan lineal ese hundimiento, sino que también fluctúa. Puede ser también que se esté hundiendo la cuenca y después tenga como un cerramiento transitorio por unos millones de años y después vuelva a subsidir. Y en el medio va a generar como una discontinuidad en el tiempo. No hay sedimentación, no hay erosión, y posteriormente puede volver a hundirse. O sea, cada cuenca tiene una historia de subsidencia distinta. Y esa historia de subsidencia está vinculada justamente a la ubicación que tiene la cuenca en esta tectónica de placas. O sea, si es una cuenca que está del borde, para el caso argentino, si está cerca del borde de los Andes, el borde de la cordillera, o está en el borde pacífico, por ejemplo, atlántico, digo. Porque las condiciones ahí naturales son distintas, entonces va a generar una historia distinta de cuenca. Y a ver, otra pregunta. Acá Héctor Navarro dice, nuevamente con este tema tan importante, lástima que los cortes... esto me dicen... De que sí, bueno, que le contaba hoy cuando inicié el curso que estuve en Neuquén la semana pasada, por eso no pude dar la clase y estaba todo cortado por el tema de, bueno, el conflicto con los gremios de salud, bueno, y por el tema de, bueno,
de la pandemia, de mejora salarial, y estaba todo cortado en Neuquén, no había combustible. No había combustible en Neuquén, en Chipoleti, en toda la zona de Valle no había combustible. Así que no sabía cómo volver, me contaba. ¿Qué más? A ver, bueno, esas preguntas ya están todas. ¿Por qué hay materia orgánica rica? ¿Por qué hay materia orgánica rica para agricultura? Me pregunta Lina. ¿Por qué hay materia orgánica rica para agricultura? No sé bien a qué se refiere esa pregunta. No sé si está Lina todavía y me la puede formular de vuelta la pregunta para respondérsela, pero no sé si tiene que ver con lo que estábamos charlando última hora del tema de los suelos. Pero bueno, un tema más de suelos. Bueno, le agradezco el tiempo. Espero que le resuelva algún problema de conocimiento, no lo confunda más. ¿Está bien? Bueno, la semana que viene seguimos con, ya nos vamos a meter ahí como es el relleno de las cuencas sedimentarias y bueno, y seguir dándole al curso. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, chao, chao.